Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 del libro de Romanos, indica las responsabilidades que el creyente, todos nosotros los creyentes en Cristo, tenemos para con el Estado. Entre estas responsabilidades es sujetarse a las autoridades públicas. En el verso 1 y verso 2, y luego en el verso 5 indica cuáles son estas responsabilidades de sujetarse. Dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Las autoridades en el contexto de este pasaje en particular son los funcionarios públicos, los que trabajan para el Imperio Romano, para todos los que trabajaban en distintas partes del Imperio Romano, como son los soldados, los magistrados y el emperador. En el verso 5 luego dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. También la otra responsabilidad del creyente es hacer lo bueno para obtener la aprobación de las autoridades. Verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad lo bueno? Y tendrás alabanza de parte de ella, de parte de las autoridades. Dar a cada uno lo que le corresponde: impuesto, contribuciones, respeto y honor. Estas son las distintas responsabilidades que el creyente tiene para con el Estado: sujetarse a las autoridades, hacer lo bueno para tener aprobación de parte de ella. En realidad el creyente hace lo bueno no por tener la aprobación de parte del Estado, sino principalmente para reflejar la imagen del Señor Jesucristo, para ser sal de la tierra y luz del mundo, para ser obediente a Dios, no para salvarse, sino porque está agradecido acerca de su salvación. Y la aprobación divina, la aprobación de Dios, es de mucho más valor que la aprobación de parte del Estado. El Estado también, dice el apóstol Pablo, que tiene varios propósitos. Entre estos propósitos es castigar al malhechor. Ya esto lo había dicho en el verso 1 y el verso 2. Es un deber de parte del Estado el castigar, en condenar a aquella persona que ha cometido un delito. Infundir temor también al malvado, lo dice el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Querés pues no temer la autoridad, solo bueno, y tendrás alabanza de parte de ella. Las personas que viven vidas honradas, los que están sujetos siempre a las leyes, tanto terrenales como las leyes de las Sagradas Escrituras, las leyes de Dios, no tienen ningún tipo de temor con respecto a ver a una persona, a una autoridad pública, tanto los que trabajan en policía de investigaciones, carabineros, por ejemplo. Los que temen a estas personas son los delincuentes, los criminales, los traficantes, los vendedores de drogas, los traficantes de armas. Estas personas son los que temen a las autoridades públicas. Por lo tanto, es un deber del Estado infundir temor, porque su responsabilidad es castigar a todos los que hacen el mal, con la finalidad de que no dañen a la población, no corrompan a la sociedad, porque un deber, el deber del Estado, es mantener el orden y la estabilidad social. También es servir a Dios. Eso es lo que dice el verso 4. Porque es servidor de Dios, siempre está hablando acerca del Estado, es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En el verso 6 también vuelve a utilizar la misma idea, otro vocábulo, el apóstol Pablo acá, para referirse a las autoridades públicas como servidores de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a sí mismo. El término que se utiliza acá son dos, que se traduce al castellano, por lo menos al Reina Valera 1960,
ser servidores de Dios. Uno de ellos es diáconos. Diácono es un término utilizado para referirse a aquellas personas dentro de las iglesias que reunían ciertos requisitos para dedicarse a la administración de los recursos económicos que llegaban a la iglesia. Así ellos podían distribuir de acuerdo a todas las necesidades de los hermanos, principalmente de las viudas de habla griega que eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Ese es un primer vocablo que he utilizado para aplicarlo ahora a las autoridades de gobierno. El otro término es ley tourugoi. Este vocablo es utilizado para referirse a Jesucristo como sumo sacerdote, a los ángeles, para referirse a los espíritus ministradores, de los que van a heredar la salvación, para los sumos sacerdotes también. Pero ahora se aplica para referirse a los funcionarios públicos, a los que trabajan en el gobierno y en el Estado. Por lo tanto, son realmente servidores de Dios. Aunque no lo sepan, todos los que trabajan en el Estado son siervos de Dios. Los creyentes que sirven en el Estado, por supuesto, ellos saben que son servidores de Dios en estos puestos que Dios lo dejó. Y los que no lo saben, bueno, en algún momento lo sabrán, cuando resuciten, en el juicio final, porque si no son creyentes van a resucitar ahí en el juicio final. Y allí van a dar cuenta de la gran responsabilidad que Dios puso sobre sus hombros de contribuir para el orden social, la estabilidad de todo un país, de todo un estado o de toda una provincia o una ciudad. Nosotros entonces, todos los creyentes, tenemos diversas obligaciones, entre estas con el Estado: sujetarse a las autoridades públicas, hacer lo bueno, dar a cada uno lo que le corresponde, impuesto, contribución, respeto y honor. Y al mismo tiempo, las autoridades públicas, los que trabajan en el gobierno y el Estado, tiene el deber de castigar al malhechor, infundir temor al malvado, y también es un siervo de Dios del cual en algún momento va a tener que rendir cuenta de todo lo que ha hecho con el puesto y la gran responsabilidad con la cual Dios los dotó.